El escenario se supone que es un lugar de magia. Las luces brillan, la música ruge y el artista te ofrece un espectáculo que jamás olvidarás. Pero, ¿qué sucede cuando ese momento tan inolvidable no forma parte de un guión preestablecido? El público ha aplaudido, reído e incluso ovacionado con más fuerza, sin darse cuenta de que lo que presenciaban no era una actuación en absoluto. Desde salas de ópera hasta estadios de rock, estas historias demuestran que la realidad a veces irrumpe cuando menos te lo esperas. ¿Están listos para descubrir qué estrellas se desplomaron mientras los fans pensaban que era parte del espectáculo? Steve Irwin, mucho antes de ser conocido como el cazador de cocodrilos, Steve Irwin realizaba espectáculos de reptiles en vivo en Australia. Su estilo era atrevido, divertido y lleno de acrobacias que hacían que la gente se quedara sin aliento. Durante uno de esos primeros espectáculos a finales de los 80, Steve se desplomó de repente mientras lidiaba con un reptil en el escenario. La multitud se rieron y aplaudieron. Por supuesto, ellos pensaron que todo aquello formaba parte de su habitual y dramático espectáculo. Steve era famoso por sus payasadas exageradas, así que lo que parecía un resbalón o una caída se vio perfectamente sincronizado. Pero la verdad es que había perdido brevemente el conocimiento por el agotamiento bajo las intensas luces cegadoras. Los asistentes se apresuraron a ayudar, y el público lentamente se dio cuenta de que esto no era una broma. Steve se recuperó rápido, quitándole hierro con su sonrisa y energía habitual, pero ese momento impactó a los presentes. Juraron que fue de lo más salvaje que vieron en un escenario. Para Steve, fue otro encuentro cercano con el peligro mucho antes de que las cámaras lo convirtieran en un ícono internacional. Fue el tipo de colapso que difuminó la línea entre una actuación intrépida y la tensión de la vida real. Su leyenda se construyó sobre momentos de alto riesgo, pero este demostró que no era invencible ni siquiera frente a una multitud. Judi Seal. Judi Seal nunca fue la típica cantante de folk. A principios de los 70, ella destacaba en una escena dominada por artistas despreocupados y luminosos. Sus canciones eran inquietantes, su voz conmovedora y su presencia escénica casi mística. Pero durante una actuación en un pequeño club, su frágil salud la alcanzó. A mitad de un concierto, Judi se desplomó en su piano. La multitud, acostumbrada a sus gestos dramáticos y entrega emocional, asumió que era otro adorno en su actuación. Algunos hasta aplaudieron, convencidos de que era su forma de terminar la canción con un toque teatral. Pero la verdad distaba mucho de la teatralidad. Judi venía sufriendo problemas de salud persistentes que convertían los conciertos en un riesgo físico. Durante varios momentos de tensión, nadie corrió a su lado, porque todos pensaron que era un truco. Cuando finalmente se hizo evidente que esto era una realidad, el ambiente pasó del asombro inicial al pánico. Judi se recuperó, pero aquel incidente se convirtió en un sombrío reflejo de su carrera, brillante, pero siempre marcada por la fragilidad. Los fans que vieron ese colapso nunca lo olvidaron. Habían venido por una noche de música y en su lugar presenciaron a una artista atrapada entre su talento y sus límites. En un mundo donde el espectáculo se nutre de la ilusión, la caída de Judi demostró que a veces los momentos más impactantes no están guionizados en absoluto. Alan Rickman, antes de que Hollywood lo hiciera famoso como el inolvidable villano en Die Hard o el estoico Snape en Harry Potter, Alan Rickman era una estrella en ascenso en el teatro británico. Conocido por su voz imponente y su aguda interpretación, Rickman podía dominar un escenario con solo una mirada o una pausa. Durante una exigente actuación teatral al principio de su carrera, se desplomó de repente a mitad de la escena. El público, acostumbrado a su intensidad, asumió que era parte del arco de su personaje. En definitiva, Rickman era conocido por llevar el drama al extremo. Durante unos segundos surrealistas, el teatro estalló en aplausos. La gente pensó que acababa de presenciar una de las actuaciones de método más audaces jamás vistas. Pero la realidad era que Rickman había sido superado por el agotamiento y la deshidratación bajo las fuertes luces. El personal de bambalinas se apresuró a reanimarlo, y el público solo se dio cuenta de la verdad cuando el telón cayó abruptamente. Esa noche se convirtió en parte de la leyenda de Rickman, de la que se susurraba en los círculos de actuación mucho antes de que Hollywood llamara. Mostró la delgada línea entre la actuación y la realidad. Rickman era un actor que vivía dentro de sus papeles, pero ni siquiera él podía controlar la fragilidad de su cuerpo. Irónicamente, el público se fue pensando que había visto a un genio en acción. En realidad, habían presenciado algo mucho más humano. María Callas. La ópera siempre ha prosperado con el espectáculo, y ninguna estrella encarnó ese drama más que María Callas. A finales de los años 60, durante una de sus actuaciones más esperadas, Callas se desplomó en medio de un aria. Los fans que llenaban la sala jadearon y luego aplaudieron, convencidos de que era una audaz puesta en escena. Al fin y al cabo, Callas era famosa por fusionar su pasión real en cada actuación, así que un desmayo dramático parecía encajar perfectamente. Pero esto no estaba guionizado. Callas había estado luchando contra el agotamiento y la enfermedad. El colapso era su cuerpo.
colapsando, no una obra de arte planeada. Pasaron varios momentos hasta que sus compañeros de reparto rompieron la ilusión y corrieron a ayudarla. Solo entonces el público se dio cuenta de que no presenciaban una genialidad operística, sino una crisis personal en el escenario. La ironía del incidente era asombrosa. Callas, conocida por su presencia imponente y su habilidad para exprimir cada gota de emoción de un aria, había entregado un momento tan convincente que incluso su sufrimiento parecía arte. Los fans hablaron de ello durante años, mitad con admiración, mitad con horror. Fue el recordatorio definitivo de que a veces la línea entre la ópera y la realidad desaparece en un solo aliento. Keith Relf. Keith Relf, la voz de The Yardbirds, fue uno de los grandes pioneros del rock. Su voz había impulsado éxitos que moldearon el sonido de los años 60, e incluso después del apogeo de la banda, él siguió actuando. Durante una pequeña sesión en vivo a mediados de los 70, Relf se desplomó a mitad de la canción. El público, absorto en la energía cruda del espectáculo, pensó que era otra salvaje pieza de teatro rock. Después de todo, colapsar sobre los amplificadores o retorcerse en el suelo era casi parte del vocabulario escénico del género. Pero esto no era una actuación. La salud de Relf había sido frágil durante años, y su colapso fue una aterradora realidad, no un simple truco. Por un momento, la banda siguió tocando, sin saber si debía tratarlo como parte de la propia actuación. Solo cuando Relf no se levantó, el pánico cundió por la sala. Los fans pasaron de los vítores a un silencio atónito en segundos. El colapso se convirtió en uno de los recuerdos más inquietantes para quienes amaban su música. Los conciertos de rock deben ser caóticos, pero no así. La caída de Keith Relf recordó a todos que hasta los íconos que parecían imparables en escena eran tan vulnerables como cualquiera. Lo que los fans pensaron que era un movimiento de rock and roll resultó ser un sobrio atisbo de la mortalidad. José Carreras. José Carreras fue una de las grandes voces del siglo XX, un tenor cuya potencia y emoción eran capaces de conmover profundamente al público hasta las lágrimas. Pero durante una actuación de alto perfil, Carreras se desplomó a mitad de aria. La audiencia, arrastrada por el drama de la propia ópera, pensó que formaba parte de la trama. Su caída coincidió tan a la perfección con el tono trágico de la escena que el público incluso aplaudió, creyendo que presenciaban una audaz muestra de teatro. En verdad, Carreras se estaba exigiendo más allá de sus límites físicos. Las luces del escenario quemaban, el aria exigía un control de la respiración tremendo, y su cuerpo cedió bajo la presión. Durante unos momentos surrealistas, la orquesta siguió tocando, pensando que era una audaz nueva pieza de puesta en escena. Entonces, la música vaciló al quedar claro que no era una actuación. Carreras finalmente se recuperó, pero el colapso sumó un capítulo inolvidable a su carrera legendaria. Los aficionados dirían después que había sido la interpretación más conmovedora que nunca presenciaron, sin percatarse, hasta que fue demasiado tarde, de que en realidad aplaudían un instante de debilidad humana, no de brillantez escénica. De alguna manera, esto contribuyó a la mística de Carreras, una prueba de que cuando uno entrega todo a su arte, a veces el arte exige más de lo que uno pretendía. Patti LuPone. En Broadway, Patti LuPone es una verdadera leyenda, conocida por su potente voz y su ardiente presencia escénica. El público espera drama de ella, tanto sobre el escenario como fuera de él. Pero durante una exigente actuación, LuPone se desmayó de repente a mitad de la canción. Al principio, la multitud estalló en risas y aplausos, convencida de que era un despliegue exagerado de una mujer conocida por dominar cada momento. Pensaron que era puro espectáculo de Broadway, calculado para el máximo impacto, pero no lo era. LuPone se había desplomado por agotamiento, su cuerpo cediendo ante el ritmo agotador del teatro en vivo. Durante unos tensos momentos, la banda siguió tocando, sin saber si era parte del guión. Solo cuando los tramoyistas irrumpieron, la verdad se reveló. Las risas se convirtieron en un silencio atónito. Lo que hizo el momento inolvidable fue cómo LuPone lo abordó después. Regresó al escenario más tarde, sin disculparse, demostrando que el espectáculo, en efecto, debe continuar. Los fans salieron del teatro con una historia que jamás olvidarían. Un colapso que parecía una actuación de genio, pero que en realidad era el costo de una interpretación implacable. En el mundo de ilusión de Broadway, Patti LuPone había difuminado la línea entre el arte y la realidad de una forma que nadie vio venir. Johnny Cash. Johnny Cash construyó su leyenda sobre la dureza. Era el hombre de negro, el forajido que nunca perdió su personaje. Así que cuando se desplomó durante un concierto en los 80, la multitud pensó que era solo otra parte del teatro forajido. Cash tenía la costumbre de tambalearse dramáticamente en sus canciones, haciendo que cada actuación pareciera peligrosa. Así que cuando se desplomó a mitad de la canción, el público aplaudió más fuerte. Pensaron que era un acto de rebelión perfectamente sincronizado, pero la verdad era que Cash se había llevado al límite. Años de giras agotadoras y toda la energía que vertió en cada actuación le habían pasado factura. Bajo la alta
Luces intensas. Su cuerpo simplemente cedió. Por unos momentos, los fans siguieron aplaudiendo, esperando que se levantara con esa sonrisa característica. Cuando no lo hizo, los aplausos se convirtieron en confusión, luego en preocupación. Cash finalmente se recuperó y, fiel a su estilo, lo superó y terminó el espectáculo. Pero para los espectadores fue uno de esos momentos que quedaron grabados para siempre. Pensaron que veían al hombre de negro ofrecer otra muestra de su arte escénico, pero en cambio estaban viendo los límites, incluso del forajido más rudo. Cash demostró que incluso las leyendas pueden derrumbarse, y a veces los momentos más humanos surgen en medio de una canción. Anna Pavlova. Anna Pavlova fue la bailarina más famosa de su época, una bailarina cuyas actuaciones definieron la elegancia y la tragedia. Su pieza insignia, El cisne moribundo, ya era inquietante, llena de movimientos tambaleantes destinados a imitar el colapso. Así que, cuando ella realmente se desplomó en el escenario durante una actuación a principios de los años 30, el público pensó que era simplemente la versión más poderosa de su arte hasta entonces. Aclamaron con aplausos, creyendo haber presenciado la perfección, pero no estaba coreografiado. Pavlova estaba gravemente enferma, y su cuerpo colapsó a mitad de la función. La inquietante coincidencia entre su famoso papel y su condición real dejó al teatro en un silencio atónito, una vez que la verdad salió a la luz. La gente susurró durante años después sobre la noche en que el arte y la vida se fusionaron tan completamente que nadie supo dónde terminaba uno y empezaba el otro. Pavlova nunca más regresó a los escenarios. Su colapso se convirtió en su acto final, recordado tanto como sus legendarias actuaciones. En cierto modo, fue la ironía más grande. La bailarina que hizo del morir en escena un arte, realmente lo hizo, dejando un mito que aún persigue la historia del ballet. Fue la prueba de que a veces la actuación elige al artista, y no al revés. Bela Lugosi. Bela Lugosi fue el icono original e inconfundible del terror. Envuelto en una capa y armado con ese grueso acento húngaro, aterrorizó a las audiencias como Drácula en la pantalla y los cautivó en giras teatrales en vivo. Pero durante una de esas giras, Lugosi se desplomó a mitad de la función. Los fans pensaron que era parte del acto. Claro que sí. Se suponía que Drácula se desmayaría, se tambalearía, caería como si la vida misma se hubiera agotado. La audiencia ovacionó, convencida de estar presenciando la versión más auténtica del conde que se hubiera visto jamás. Pero la verdad era que Lugosi había sufrido un colapso real por su mala salud. Durante varios largos momentos, el elenco vaciló, sin saber si debían salir de su personaje. La ilusión era tan poderosa, solo cuando Lugosi no logró levantarse, la realidad se hizo patente. El teatro quedó en silencio absoluto al caer el telón. Para sus admiradores, se transformó en una de las anécdotas más escalofriantes de su trayectoria. Habían ido a ver una actuación sobre la vida y la muerte, solo para darse cuenta de que la muerte había rozado al propio actor. El colapso de Lugosi difuminó la línea entre su personaje inmortal y su propia inmortal realidad. Aún en su debilidad, brindó un momento de horror inolvidable, uno que el público jamás esperó que fuese real. Florence Griffith Joyner. Florence Griffith Joyner, mejor conocida como FloJo, no era solo una velocista olímpica. Ella era un ícono de la moda, una celebridad y una de las atletas más carismáticas de su tiempo. Los fans la conocían por su velocidad asombrosa y estilo deslumbrante, pero no todos recuerdan que también se desmayó durante un evento en vivo mientras hacía una aparición en el escenario. No fue una carrera. Fue una exhibición benéfica donde se le pidió a FloJo que actuara frente a una audiencia mostrando su energía y encanto legendarios. A mitad de su enérgica demostración, de pronto flaqueó y se desplomó. La multitud, acostumbrada al toque dramático de FloJo, pensó que era parte del espectáculo. Se rieron. Aplaudieron, hasta vitorearon, creyendo que era un truco teatral para su actuación. Por unos momentos, los aplausos crecieron, convencidos de que exageraba para el efecto. Pero la realidad era grave. FloJo había estado luchando con problemas de salud que los fans nunca vieron. El personal del escenario corrió a su lado, rompiendo la ilusión y dejando a la audiencia atónita. El incidente fue un recordatorio de que incluso las personas más fuertes y rápidas pueden tener límites. Para una mujer que había vivido su vida a toda velocidad, el Vic Morrow. La mayoría recuerda a Vic Morrow del cine y la televisión, pero su carrera comenzó en el teatro, donde desarrolló su imponente presencia. Durante una función de ensayo, Morrow se desplomó sin previo aviso. El elenco pensó que estaba experimentando con el personaje. Tenía reputación de entregarse por completo a sus papeles, así que cuando se tambaleó y cayó, los espectadores que veían el ensayo pensaron que era parte del drama de la obra, pero no lo era. Morrow se había esforzado hasta el agotamiento, y su cuerpo colapsó en tiempo real. El director y los demás actores se quedaron inmóviles al principio, sin saber si era parte del guión.
Después de todo, Morrow era conocido por forzar los límites para hacer las escenas más intensas. Solo cuando no pudo levantarse, la cruda realidad le golpeó. El personal acudió rápido, terminando el ensayo de golpe. Quienes lo presenciaron nunca olvidaron la escena. Fue crudo, inquietante e inolvidable. Aunque se recuperó, aquel colapso en el ensayo se convirtió en una historia susurrada en los círculos de actuación. Demostró que incluso los artistas más dedicados pueden difuminar la línea entre el arte y la realidad hasta que nadie sabe dónde termina uno y empieza el otro. Para Morrow, fue por poco que les recordó a todos que el escenario puede ser tan exigente como un plató de cine. Larry Holly. Larry Holly, primo del legendario Buddy Holly, pasó gran parte de su vida actuando como tributo, manteniendo vivo el espíritu del rock and roll. Los fans amaban sus espectáculos porque sentían que regresaban a la década de 1950, pero durante uno de esos conciertos, Larry se desplomó de repente a mitad de la canción. La multitud, envuelta en la nostalgia y la teatralidad, pensó que era parte del tributo. Después de todo, la carrera de Buddy Holly acabó trágicamente joven y los fans pensaron que Larry le daba un toque oscuro y dramático. Durante unos segundos, el aplauso creció. La gente creyó estar presenciando un momento histórico cobrando vida en el escenario, pero cuando sus compañeros de banda soltaron sus instrumentos y corrieron hacia él, los vítores se transformaron en silencio. Esto no era una actuación, era la cruda realidad. El colapso fue un golpe devastador para los fans que habían acudido a celebrar la música de una leyenda. Larry finalmente se recuperó, pero la noche quedó grabada como uno de esos momentos raros en que la línea entre honrar el pasado y afrontar el presente se difuminó. El rock and roll siempre ha prosperado en el caos, pero este era un caos que nadie había pedido. Sergei Lermontov. Sergei Lermontov fue una de las más grandes estrellas de ópera de Rusia, célebre por sus apasionadas interpretaciones en el Teatro Bolshoi. En los años 40 y 50, era el galán de la ópera soviética, con fans que seguían cada uno de sus movimientos. Pero una noche, mientras interpretaba un aria sublime, Lermontov se desplomó de repente en el escenario. Su caída fue tan perfectamente sincronizada con el trágico tema de la ópera que el público estalló en aplausos. Pensaron que era una actuación brillante, una floritura dramática que encajaba con la tristeza de la historia. En realidad, la salud de Lermontov llevaba años deteriorándose, y el colapso fue un aterrador momento de debilidad. La orquesta siguió tocando, insegura, mientras los aficionados continuaban aplaudiendo. El aplauso se desvaneció solo cuando sus colegas rompieron el personaje para ayudarlo. Para los del teatro fue un momento de leyenda inquietante. Se supone que la ópera debe ser más grande que la vida, pero esto fue la vida misma irrumpiendo en el arte. El colapso de Lermontov difuminó la línea entre la puesta en escena y la realidad tan completamente que muchos aficionados salieron del teatro conmocionados, sin saber si acababan de presenciar genio o tragedia. Francesco Albinesi. Francesco Albinesi, un tenor italiano que actuó por toda Europa, era conocido por su gracia y su dramática presencia escénica. Pero durante una actuación en los años 60, Albinesi se desplomó en plena ópera. Su sentido del momento fue asombroso. Justo cuando su personaje debía ser consumido por la desesperación, él se tambaleó y cayó. La multitud, convencida de que presenciaba un momento de brillantez operística, ovacionó con euforia. Durante unos instantes surrealistas, los aplausos continuaron mientras la orquesta seguía tocando. Albinesi era admirado por su habilidad para perderse en los papeles, así que la caída parecía deliberada, incluso inspirada, pero al no levantarse, sus compañeros rompieron el personaje, corriendo en su ayuda. El teatro se quedó en silencio. Albinesi sobrevivió al incidente, pero el recuerdo atormentó a quienes lo presenciaron. Los aficionados susurraron sobre el suceso por años, considerándolo uno de los momentos más extraños y poderosos de la ópera. Lo que consideraban genialidad había sido en realidad pura fragilidad. El colapso demostró que incluso los artistas más experimentados, aquellos entrenados para volcarse por completo en su arte, podían verse deshechos por su propia y excesiva dedicación. Fue tanto una advertencia como una verdadera leyenda. José Green. José Green no era una superestrella, pero en la escena de Broadway de los años 50 era un actor muy respetado, constante y profesional. Sin embargo, durante una función en vivo, su carrera dio un giro completamente inolvidable. A mitad de una escena bastante intensa, Green se desplomó de repente en el escenario. La sincronización fue tan perfecta, cayendo justo después de un monólogo encendido, que el público prorrumpió en aplausos. Pensaron que estaban presenciando un teatro nuevo y audaz, una elección atrevida para puntuar el drama con una caída impactante, pero la verdad era trágica. Green había sufrido una repentina y grave crisis de salud, y por unos preciosos momentos nadie se atrevió a ayudarlo. Los actores en el escenario se quedaron completamente inmóviles, divididos entre mantener la ilusión escénica viva o correr rápidamente a su lado. Mientras tanto, el público aplaudía con más fuerza, aún con
Estaba convencido de que era parte del espectáculo. Solo cuando el telón cayó, la cruda realidad se hizo evidente. Aquello que parecía una actuación magistral, en verdad eran los últimos instantes de un hombre. Durante décadas después, los aficionados al teatro contaron la historia con asombro y tristeza. Se convirtió en una de las leyendas más extrañas de Broadway, la noche en que los aplausos enmascararon una tragedia. El colapso no estaba en el guión, pero se volvió inolvidable. Larry Fine de los Tres Chiflados, dedicó toda su carrera cayéndose, dando tumbos y recibiendo golpes para provocar risas. El público lo conocía como el entrañable Stooge del medio, siempre el blanco del caos de la comedia física. Por eso, cuando colapsó durante un acto de vodevil al principio de su carrera, la multitud estalló en carcajadas. Asumieron que era solo otra parte de una comedia física cuidadosamente cronometrada, pero no lo era. Larry se había desmayado de puro agotamiento. El agotador viaje y las actuaciones sin parar le pasaron factura. Durante varios minutos, las risas continuaron, con la gente dándose codazos diciendo, «Los Stooges clásicos». No fue hasta que Moe y Curly salieron de su personaje y corrieron hacia él que el público se dio cuenta de que algo andaba mal. Larry se recuperó, y fiel a su estilo cómico, más tarde bromeó al respecto, convirtiendo el incidente en parte de la leyenda de los Stooges. Pero detrás de las risas había una verdad aleccionadora. El humor físico puede parecer tonto, pero exige todo del artista. Para Larry, la caída demostró lo peligrosamente fina que podía ser la línea entre la broma y la realidad. Eddie Cochran. Eddie Cochran fue una de las estrellas jóvenes más brillantes del rockabilly, famoso por Summertime Blues y su imponente presencia en el escenario. Los fans adoraban su energía desbordante, la forma en que se entregaba por completo a cada actuación. Durante una presentación en vivo, esa misma energía le jugó una mala pasada. Cochran se desplomó en el escenario a mitad de una canción, y el público pensó que era parte de su espectáculo. Al fin y al cabo, caer al suelo o revolcarse era prácticamente una tradición del rock a finales de los años 50. Gritos y silbidos llenaron el recinto mientras Eddie yacía inmóvil. La banda vaciló, sin saber si seguir. Habían visto a Cochran hacer muchas piruetas salvajes y parecía convincente, pero esto no era parte del show. Era el agotamiento y el esfuerzo pasando factura. Cochran fue reanimado y hasta logró terminar la actuación, restándole importancia como si nada hubiera pasado. Pero el colapso se convirtió en una nota inquietante en su carrera, especialmente dada su trágica muerte poco después. Los fans que estuvieron allí nunca olvidaron ese momento. Demostró que incluso las estrellas más vibrantes pueden flaquear, y lo que parece puro despliegue de rock a veces puede ser aterradoramente real. Jean-Claude Pascal. Jean-Claude Pascal, el cantante y actor francés, dejó su huella al ganar el Festival de la Canción de Eurovisión a principios de los años 60. Conocido por su encanto y elegancia, Pascal era un artista consumado. Sin embargo, durante un concierto posterior, se desplomó a mitad de la canción. Debido a su estilo teatral y su entrega dramática, el público pensó que era intencional, un adorno más en su actuación cargada de emoción. El aplauso se hizo más fuerte mientras Pascal yacía inmóvil. Su caída coincidió con una letra desgarradora. Pero la verdad era cruda. Había sido superado por problemas de salud y agotamiento. Sus compañeros músicos rompieron el personaje para ayudarlo rápidamente, destrozando la ilusión y dejando a la multitud atónita. Pascal sobrevivió al colapso, pero el incidente perduró en la memoria de los fans que lo habían presenciado. Pensaron que estaban viendo a un artista en la cima del genio teatral, pero en realidad habían sido testigos de un momento de muy humana fragilidad. Fue una de esas actuaciones que difuminó la línea entre el arte y la realidad tan completamente que la gente nunca la olvidó. Shirley Barrett. Shirley Barrett fue una de las grandes cantantes de ópera estadounidenses del siglo XX, admirada por su potente voz y su imponente presencia escénica. En la década de 1970, durante una actuación en Europa, se desplomó repentinamente a mitad del escenario. Su caída estuvo en perfecta sintonía con la trágica trama de la ópera, y el público estalló en aplausos. Creían haber presenciado una audaz puesta en escena operística. Durante varios momentos surrealistas, la orquesta siguió tocando, y la gente aplaudía más fuerte, convencida de que era parte del espectáculo. Barrett era una artista dramática, y el colapso parecía una extensión de su intensidad. Pero esto no era teatro. Fue la realidad que se inmiscuyó en la representación. Cuando los miembros del elenco se apresuraron a su lado, el aplauso se transformó en silencio. Barrett finalmente se recuperó, pero ese instante se volvió legendario en los círculos operísticos. Los fans salieron del teatro conmocionados y contaron la historia por años. Fue un colapso tan convincente que se convirtió en parte de su legado, un recordatorio de que a veces el cuerpo no puede seguir el ritmo de las exigencias del genio. Renata Tebaldi. Renata Tebaldi fue una de las sopranos más adoradas de la ópera, famosa por su voz imponente y su habilidad para
Dominaba el escenario con elegancia. El público la adoraba por la pasión que ponía en cada área. Pero durante una actuación de alto perfil en los años 60, Tebaldi se desplomó de repente a mitad de la canción. El momento fue casi demasiado perfecto. Justo cuando su personaje debía estar desesperado, ella se tambaleó y cayó. La multitud rugió en aprobación, creyendo que era una brillante pieza de interpretación dramática. Pero esto no era arte. Tebaldi había sufrido un verdadero colapso provocado por la enfermedad y la fatiga. Durante varios momentos, la orquesta continuó, sin saber si era parte de la actuación. Solo cuando los miembros del elenco corrieron en su ayuda, la ilusión se desvaneció. El teatro pasó de los aplausos al silencio, al extenderse la conciencia de que habían estado aplaudiendo una emergencia real. Tebaldi se recuperó y regresó al escenario más tarde en su carrera, pero ese colapso siguió siendo legendario. La ópera se nutre de la tragedia, pero esto fue un atisbo de ella en la realidad. Los fans nunca olvidaron el momento en que confundieron la debilidad de una diva con la genialidad, y cuán fina puede ser la línea entre el dolor escenificado y la verdadera vulnerabilidad. Ian Curtis. Ian Curtis, el líder de Joy Division, era conocido por su intensa, casi hipnótica presencia escénica. Sus movimientos espasmódicos, hipnóticos y su cruda interpretación hacían que cada actuación pareciera una confrontación con el público. Durante un concierto en vivo a finales de los 70, Curtis se desplomó a mitad de la actuación. Los fans, ya acostumbrados a su estilo impredecible, creyeron que era parte de su actuación. Las extrañas caídas y gestos espasmódicos eran el sello distintivo de Ian Curtis, por lo que la audiencia aplaudió con más fuerza, convencida de que todo era deliberado. Pero no era así. Curtis sufría de problemas de salud que a menudo lo dejaban agotado, y en este momento la tensión lo abrumó. Durante varios minutos tensos, los compañeros de banda ni siquiera estaban seguros de si seguir tocando. Finalmente, se detuvieron, y la multitud se dio cuenta de la verdad. Esto no era una actuación, era real. El colapso se sumó a la leyenda de Curtis, haciendo que su personaje escénico pareciera aún más enigmático. Los fans se fueron con una historia inquietante. Habían visto a un hombre poner tanto de sí mismo en su música que su cuerpo no pudo seguir el ritmo. Fue un escalofriante recordatorio de que a veces las actuaciones más memorables se logran al más alto costo personal. Y estos son 22 artistas cuyos impactantes desmayos probaron que el escenario nunca es tan seguro como aparenta. Desde óperas hasta clubes de rock, el público aplaudió y vitoreó, sin darse cuenta de que la realidad acababa de irrumpir en el centro de atención. Estos momentos muestran cuán delgada es la línea entre la actuación y la fragilidad. ¿Qué historia te asombró más? Déjanos saber en los comentarios, dale me gusta y suscríbete para más historias increíbles del escenario.